Hola, esta historia le ocurrió vivirla a mi madre. Tenía 5 años de edad cuando le sucedió esto, en el año de 1978 aproximadamente. En ese entonces, vivía con sus padres en un pueblo perteneciente al municipio de Tlaxiaco, en Oaxaca. En ese entonces no habían carreteras, como en la actualidad, sino veredas para poder trasladarse a los diferentes pueblos de la región, por lo que sus padres tardaban 2 días para ir de su pueblo de ida y vuelta hasta Tlaxiaco a vender su mercancía y comprar alimento para ella y sus hermanos. Siempre se iban los fines de semana, desde las 4 de la mañana y volvían el domingo ya muy noche, por lo que mi madre y sus 3 hermanos siempre se quedaban solos, ya que sus abuelos no vivían con ellos. A mi madre no le gustaba quedarse con sus hermanos, ya que estos la asustaban por ser mayores, por lo que cuando sus padres salían de su pueblo, ella siempre se iba con su prima Montserrat a jugar a su casa, que vivía cerca de ahí. En ese tiempo casi no habían casas, y éstas estaban muy separadas unas de otras. Un día jugando con su prima, era un sábado, se le hizo tarde para regresarse con sus hermanos, por lo que decidió quedarse en la casa de Montserrat, pero ella solo vivía con sus abuelos, ya que había quedado huérfana a muy temprana edad. Ambas se dirigían hacia su casa de Montserrat, que se encontraba a faldas de una colina, ya que por donde vivían el terreno era montañoso, y estaba anocheciendo, cuando de repente Montserrat se detuvo de golpe y se dirigió hacia mi madre, y le dijo: «Oye, Vani, se me olvidaba decirte algo importante que sucede en la casa de mis abuelos. Casi siempre todos los fines de semana, cuando comienza a hacerse de noche, pasan cosas extrañas, pero tú solo quédate cerca de mí y no te va a pasar nada». Entonces mi madre dijo: «¿A qué te refieres, Montserrat?». A lo que su prima solo dijo: «Después te explico, apresurémonos». Llegaron y se percataron que los abuelos de Monse se encontraban afuera de su casa en estado de ebriedad, por lo que Monse corrió diciéndole a mi madre: «Ayúdame a meter rápido a mis abuelos antes de que llegue y nos encuentren aquí afuera». Mi madre no le prestó atención a lo último que dijo Montserrat. Ambas se apresuraron a meter a sus abuelos de Monse. Ya adentro, Monse se apresuró a atrancar la puerta con un palo grueso y puso un candado por dentro. Entonces el aire ahí afuera comenzó a agitarse violentamente y la pequeña casa comenzaba a estremecerse poco a poco, ya que era de madera de costeras y el techo cubierto de láminas de asbesto. Su casa era muy pequeña, de 4 paredes solamente, como una pequeña cabañita. El aire cada vez más se intensificaba. Toda la casa se estremecía. El techo se agitaba violentamente, como si en cualquier momento se fueran a volar las láminas. Los abuelos de Monse se habían quedado dormidos, quizás por haber ingerido mucho. De pronto, entre el aire estremecedor, se escuchó como una especie de silbido que se venía acercando hacia la casa por la parte trasera. Al ser de madera, entre las divisiones se podía ver hacia afuera cuando alguien pasaba por ahí. A pesar de que por dentro la tapizaban de cajas de cartón para minimizar el frío, pero quedaban algunas partes donde el cartón no cubría todo. Entonces vieron a alguien acercándose, que venía desde atrás de la casa hacia enfrente. Se veía una sombra pasar por los costados, y ésta se dirigía hacia la puerta. En ese momento se detuvo el aire de golpe, y esa persona que se encontraba afuera comenzó a azotar la puerta con desesperación, queriéndola tirar. Mi madre abrazó a su prima y comenzó a llorar. No entendía qué ocurría, pero al parecer Monse sí, que ella no se inmutaba de miedo, y con eso comenzó a regresar el aire fuerte de hace unos instantes atrás, y la pequeña casa comenzaba nuevamente a agitarse con fuerza, como si fuera a ser arrancada por el paso de un tornado. La puerta se azotaba con demasiada fuerza, y mi madre, asomándose entre una de las ranuras de la casa, divisó algo muy oscuro. Era una persona que traía una túnica negra, y aparte, este ser se encontraba flotando y colocando sus brazos hacia enfrente, como si quisiera empujar algo con ambos brazos.
por lo que mi madre le recorrió un escalofrío por todo el cuerpo y al darse cuenta que no se le notaba su rostro. Y aparte, este ser se encontraba como a 3 metros de distancia de la puerta. ¿Cómo era posible que desde esa distancia pudiera hacer que la puerta se estremeciera con demasiada fuerza? Se preguntó. Pero a pesar de eso, la puerta no se podía abrir, solo se sacudía con demasiada fuerza, gracias a que Monse la había atorado bien. Ese ser no podía abrirla. Pasaban los segundos y mi madre del susto solo abrazaba a su prima y lloraba de lo que estaba sucediendo en esos momentos. Monse trataba de consolarla tranquila. Ya casi se va, mencionaba Monse. Entonces de la nada se detuvo ese aire estremecedor y la puerta ya no se seguía azotando. Poco a poco todo se iba tranquilizando en el ambiente, a lo que pasaron algunos segundos y Monse se dirigió hacia la puerta a quitar el candado y el palo que momentos atrás lo había ocupado para atrancar la puerta, a lo que mi madre gritó: ¿Qué estás haciendo, Monse? Tranquila, ese ser ya se fue. Con miedo mi madre se acercó a la puerta y Monse dijo: Mira, allá va, señalando con su dedo a ese ser que se iba alejando poco a poco del lugar. Iba flotando y creando a su alrededor remolinos que a su paso iban sacudiendo las milpas y las ramas de los árboles de forma violenta. Ese espectro se iba alejando hasta que desapareció completamente de la vista de ambas. ¿Qué era eso?, le preguntó mi madre a Monse, a lo que ella contestó: No lo sé, pero la primera vez que me quedé con mis abuelos me explicaron claramente que no abriera la puerta los fines de semana y que la cerrara muy bien, porque este tipo de cosas pasaban muy a menudo. Mi abuelo me contó que un día trabajando en el campo años atrás, junto con un amigo, se acercaba la hora de la salida, cuando de repente comenzaron a percibir como el aire se iba poco a poco haciéndose más fuerte. Así que ambos se taparon la cara con sus brazos y vio que se venía acercando una persona con una túnica negra hacia donde se encontraba su amigo y él. Entonces el aire se iba intensificando cada vez que se venía acercando más y más. Mi abuelo se dio cuenta que ese ser se iba aproximando hacia donde se encontraba su amigo, a lo que mi abuelo le iba a gritar para prevenirlo. Pero en ese instante el aire lo elevó y lo sacó volando como a 3 metros de distancia. Mi abuelo cayó en el sembradío y se desmayó. Cuando logró recobrar la conciencia, ya había gente en el lugar, ya que eran las 9 de la noche y no llegaban, así que salieron a buscarlo los vecinos. Y al preguntarle por su amigo, se sacó de onda, ya que no lo encontraban por ninguna parte. A su casa no había llegado. Mi abuelo les contó lo que vio. Algunas personas sí le creyeron, otras no, pero nunca encontraron a su amigo. Simplemente desapareció. Pasó el tiempo y un día mi abuelo ya estaba por llegar a casa del trabajo, cuando comenzó a hacer mucho aire como en aquella ocasión. Era un aire muy violento que se iba haciendo cada vez más y más fuerte, y a lo lejos logró ver esa silueta que vio en esa ocasión, cuando su amigo desapareció, por lo que mi abuelo corrió rápidamente hacia su casa y se encerró. Y pasó lo mismo que hoy. Ya casi por anochecer, pasan este tipo de cosas. Nos encerramos muy bien, en lo que ese ser pasa por fuera de la casa. Lo único que sabe mi abuelo es que ese ser viene por él, como lo hizo con su amigo, que en aquel día fue la última vez que lo vio, finalizó Montserrat. Al día de hoy, mi madre desconoce si siguen pasando ese tipo de cosas. Solo se enteró que tiempo después el abuelo de Monse había fallecido mientras se encontraba trabajando en el campo, cerca de su casa. Le había dado un paro respiratorio. Mi madre de cierta forma relaciona esos acontecimientos que vivió en la casa de los abuelos de Monse con la muerte de su abuelo. Pero quién sabe, quizás simplemente
haya sido otra cosa. Bueno, gracias por escucharme y les deseo que pasen un excelente día. Saludos y hasta el próximo video.